Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy estamos a 7 de septiembre del 2020 y vamos a iniciar nuestra clase número 9, Ciencia, Tecnología y Física, iguales y a la vez distintos. Bueno, así se titula nuestro tema. Como ustedes observan en esta imagen, vemos un ecosistema y en ese ecosistema pues existen seres vivos, ya sea que están formados por una sola célula, unicelulares o pluricelulares. Y nuestro aprendizaje esperado es comparar la diversidad de formas de nutrición relacionadas con el medio ambiente y la reproducción e identificar estas dos características como resultado de la evolución. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito estos dos temas, que sería la nutrición y que sería también la reproducción. Cuando hablamos de nutrición, pues lo primero que pensamos es en alimentos. Tenemos que alimentarnos. ¿Para qué nos alimentamos? Todo ser vivo requiere de la nutrición para poder obtener energía. Y la nutrición se define como el conjunto de procesos donde los seres vivos intercambian materia y energía con el medio que los rodea. Por medio de la nutrición se obtiene, ya les había comentado, energía y se aportan nutrientes al organismo para crear, crecer, desarrollarse, regenerarse y así poder sobrevivir o vivir. Dentro de un ecosistema, nosotros tenemos dos tipos de organismos. Los podemos clasificar por su nutrición. Tenemos los organismos autótrofos y heterótrofos. ¿Cuáles son los autótrofos? Son aquellos que producen su propio alimento o también que fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. El ejemplo más claro, ya lo vimos, es las plantas o las bacterias o las algas fotosintéticas. ¿Por qué se llaman fotosintéticas? Porque utilizan sustancias inorgánicas, o sea que no tienen vida, y utilizan la energía del sol y realizan la fotosíntesis. Por eso se les llama organismos fotosintéticos, como las algas, les acabo de mencionar, las plantas o bacterias. Pero también tenemos otro gran número de organismos que requieren de su nutrición, pero de otros organismos. En este caso son los heterótrofos, organismos heterótrofos. Ya habíamos visto que existen los carnívoros, aquellos que comen otros organismos vivos, o sea, animales, los herbívoros, que comen hierba, los carnívoros, que comen otros animales, los omnívoros, que comen tanto carne como plantas, y los hongos, que acuérdense que son descomponedores. Y los heterótrofos se caracterizan porque utilizan los nutrientes de otros seres vivos, o sea, se alimentan de otros seres vivos. Entonces, gracias a eso, cada organismo tiene sus características y sus capacidades para poder obtener los nutrientes. Otra característica de los seres vivos, pues tenemos lo que es la reproducción. En este caso aquí les pongo la imagen de un óvulo y un espermatozoide. ¿A qué tipo de reproducción nos estamos refiriendo? A una reproducción sexual. Y bueno, tanto el óvulo como el espermatozoide se les llama gametos. Espero que no se les olvide la palabra. Gametos o células sexuales. Bueno, la reproducción es la capacidad o es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos para crear con características totalmente diferentes. ¿Y por qué dirán totalmente diferentes? ¿Por qué? Porque recuerden que en la reproducción sexual, tanto las características del padre y de la madre se combinan para crear un organismo con esas dos características, con las características de los padres, ya sea de la mamá, del papá, de la hembra y el macho, y obtenemos un organismo totalmente diferente,
con la combinación de las características de los padres. Entonces, tú te pareces a tu mamá, pero también te pareces a tu papá y te pareces a tus tíos por parte de tu papá, a los tíos por parte de tu mamá, a tus abuelos, y infinidad de características que se van heredando de padres a hijos. Bueno, entonces la reproducción sirve para crear nuevos organismos. La reproducción asexual solamente basta un solo progenitor, o sea, un solo organismo. De un solo organismo surgen más. Y en la reproducción sexual se requieren de dos, una hembra, un macho, un hombre, una mujer. Ok. Tenemos diferentes tipos de reproducción asexual. Una de ellas es la fragmentación, como su nombre lo dice, de un fragmento del organismo surgen otros. También tenemos la partegenosis, que es cuando una hembra puede tener la capacidad de reproducirse sin que participe un macho. En este caso, pues en las abejas. La multiplicación vegetativa o reproducción vegetativa, que puede ser con una parte de una rama de la planta, puede ser con un tallo o puede ser por una raíz, y así se reproducen las plantas. También tenemos la gemación, sale un brote, como los nopales. Si ustedes han visto la planta de nopales, hay bastantes brotes y de esos brotes surgen nuevos organismos. La bipartición, escuchen la palabra dos, partición, parte. O sea, un organismo se divide en dos y de ahí surgen nuevos organismos. O sea, aquí tenemos una célula, se divide en dos y crea dos células. Y por último, la esporulación. Un organismo crea esporas o células ya inseminadas que pueden viajar por el viento, encontrar un medio adecuado y crear o generar nuevos organismos. Entonces quedamos que la reproducción asexual tiene diferentes tipos: fragmentación, partegenosis, multiplicación vegetativa o reproducción vegetativa, la gemación, la bipartición y la esporulación. Ya vimos la reproducción sexual, que se requieren de dos gametos. Estos dos gametos requieren forzosamente de dos individuos, un gameto femenino, un gameto masculino. Y se da la unión que se llama fecundación y de ahí surge uno o más organismos, pero se requieren de dos. Para que quede claro la reproducción sexual y asexual, tenemos una tabla comparativa. Esta tabla comparativa nos dice que la reproducción sexual interviene en dos gametos, recuerden, células sexuales. Y en la reproducción asexual no intervienen gametos, porque de un solo organismo surgen otros. Tienen características diferentes a los progenitores en la reproducción sexual, mientras que en la reproducción asexual se parecen o son idénticos genéticamente. En la reproducción sexual hay un gameto o célula sexual masculina y una femenina para que se puedan reproducir, mientras que en la reproducción asexual puede ser los tipos que ya les mencioné. En la reproducción sexual implica la unión, o sea, hay una fecundación, se une los dos gametos, mientras que en la reproducción asexual no hay una fecundación. Y por último, en la reproducción sexual, dos progenitores de esos dos sexos diferentes, mientras que en la reproducción asexual no, solamente un solo progenitor. La nutrición, como lo vimos, la nutrición es una característica de los seres vivos. O sea, cualquier ser vivo, ya sea unicelular o pluricelular, requiere de nutrirse para poder obtener energía y materiales que puedan permitirle reconstruirse. Y también la reproducción es una característica de los seres vivos que les permite crear nuevos organismos o una nueva generación de organismos.
Muy bien, jóvenes. Les quiero pedir por favor que estén enviando sus actividades porque se han retrasado. Ya estamos en la tercera semana de este repaso. Recuerden que es muy importante, cada una de las actividades se está evaluando. La primera actividad, lo único que tienen que hacer en su libreta, por favor, es eh, ir colocando las palabras en los recuadros dependiendo de la oración o de la frase o de la definición. En la segunda actividad les pido por favor que realicen un dibujo de cada uno de los organismos y me pongan si son autótrofos o heterótrofos. Recordando que los autótrofos producen su propio alimento y los heterótrofos requieren de otros organismos para poder obtener energía y nutrientes. Y por último, pedirles de favor la tercera actividad, también hacer un contestar la pregunta cuáles son las diferencias entre la reproducción sexual y asexual y hacer una tabla con los dibujos y decirme qué tipo de reproducción asexual es. Es una hiedra y ponen la explicación, es una estrella de mar y una abeja. Nada más me ponen por favor el dibujo y me ponen por favor qué tipo de reproducción asexual es. Les agradezco mucho, que tengan una bonita tarde y sigo esperando sus trabajos. Gracias por su atención.